Listo. Entonces, básicamente es esto. El numeral anterior pidió esto, ¿no? Que explicara qué transformaciones se le están haciendo. ¿Qué es lo que hace cada una de estas cosas con la función original? ¿Qué transformación, no? Qué pena, se me desapareció. Ah, no, está ahí arriba. Ya. Entonces son estas, ¿cierto? Entonces escojamos cualquiera. A ver qué transformación escogemos. ¿Cuál? La H, profe. La H, listo. Entonces, cojamos esta. ¿Qué es lo que hace la transformación H? Hay que escribir con palabras qué es lo que hace el H. Con palabras. ¿Qué hace con la función original? Entonces, como adentro tengo un qué, como adentro tengo un qué, un -3, ¿qué es lo que hace? Se desplaza ¿qué? ¿Hacia la derecha? Se desplaza 3 unidades, ¿sí? Unidades a la derecha, ¿sí o no? Luego, ¿qué ocurre? Noten que después le pongo un valor absoluto. ¿Qué va a ser este valor absoluto? La Refleja el parte eje de la, X. la parte de la gráfica que se encuentra, ¿qué? De la gráfica que está por qué, que está debajo del eje ¿qué? Del eje X, ¿sé qué? Se Se refleja. refleja, se refleja y queda por encima del eje X, ¿sí? Se refleja por encima, si eso es con palabritas, por encima del eje X, listo. Si eso es más o menos todas las cosas que van a pasar. Sí. Profe, una pregunta, y los que tienen una función de f2x más 5, por ejemplo, la d, o sea, ahí ¿cómo sería? O sea, que la función se multiplica 2 veces o algo así. No, 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 esto significa que la X se multiplicó por 2, Ah, ok, listo. ¿sí? Listo. Sí, ¿Sí? La F se multiplicó por 2. ok, dale. Bueno, gracias. Entonces, la X se multiplicó por 2, entonces aquí 3. Después acá tiene un cuarto. Entonces, ¿qué pasa cuando uno multiplica afuera por un número? Se Que está expande entre 0 y 1. verticalmente. Perfecto. Entonces aquí, por lo que les dije, ese se expande la gráfica verticalmente. ¿Sí? No, profe, ahí creo que era que se comprimía, perdón. ¿Sí? Pero a ver, Sí, creo que sí. sí, se comprime Se comprime porque verticalmente. se expande cuando es mayor a 1. No se comprime, sí. No se expande, sino se comprime. Se comprime verticalmente. ¿Listo? Entonces, si yo escojo esto es lo que se hace para el punto 8, ¿sí o no? Pero entonces yo quiero que ustedes hagan cómo sería si ahora la función es la primera que está acá, miren. Si ahora la función es la primera que está acá, o sea, el logaritmo natural de x, ¿cómo sería entonces todo eso que está ahí? Entonces, si f de x es igual al logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces yo quiero hacer 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo hago 1 y 2 y 3 para el logaritmo natural de x? Entonces, esta función quedaría ¿qué? Si le voy a hacer la 1, quedaría logaritmo natural de ¿qué? De x, ¿qué? Menos 3, ¿no? Si voy a hacer la otra, sería f de x igual a ¿qué? Al valor absoluto del logaritmo natural de x menos 3. Y la última sería ¿qué? ¿Un qué? Un cuarto del valor absoluto del logaritmo natural de x menos 3. ¿Está? ¿Qué es verificar con GeoGebra? Pues hacer la original, ¿no? Y ver si está pasando eso. Esta es la original, ¿sí?
Ahora hagamos logaritmo natural de x, y igual al logaritmo natural de x, y voy a ponerle adentro menos 3, mire. Es esto. Coloquémosle otro color para que no se confunda. Coloquémosle un color rojo. No, rojo es el que tiene. Azul. Entonces miren, se corrió 3 unidades a la derecha. ¿Sí? Como ya habíamos dicho. Ahora, si le pongo el valor absoluto, se supone que este cachito que está aquí, miren, por debajo del eje X se tiene que reflejar por encima del eje X. Entonces, y igual a ABS, valor absoluto de ¿qué? Del logaritmo natural de x menos 3. Miren cómo quedó, es la gris. O coloquémosla de color café. ¿Sí lo ven? La parte de esta que estaba aquí, ¡chum!, quedó por arriba. Y ahora lo que le voy a hacer es multiplicar esta misma, pero la vamos a multiplicar ¿por qué? Esta la vamos a multiplicar por un cuarto. Entonces miren lo que quedó. ¿Dónde está? Un cuarto por el logaritmo natural ya. Me falta un paréntesis acá, qué pena. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, es como si ustedes cogieran esta que está acá, miren. Esta café, ¿sí la ven? Y trate de comprimirla. Comprímala en el eje Y. Entonces, miren, este pedacito se sale como por acá y este pedacito se aplana acá. ¿Sí lo ven? O sea, trate de aplastarla como un sándwich la café. Coja esta café. Coja esta café. Y presiona, coja la café y presiónela como un sándwich. Le da el azul. Esta ramita queda aplastada acá y este pedazo se abre hacia acá. ¿Sí? Comprimir verticalmente, ¿sí? Es similar a ¿qué? A expandir horizontalmente. ¿Sí me entendieron lo que quise decir? ¿Sí quedó claro el punto? Sí, Ahí profe. se Y les... el momento de hacer la gráfica es dibujar las 4 gráficas. Sí, todas las transformaciones. Pero eso lo haces en GeoGebra, porque es verificar con GeoGebra. Por Lo eso, haces pero así. entonces no es necesario dibujar en el cuaderno. Solo No es verificamos. necesario. Sí, pero pues si puedes pegar una imagen de la verificación que hiciste. Eso, ¿Sí? favor. Entonces sí toca representar gráficamente la esta, ya sea dibujándola o pegándola. Eso, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Listo, profe. Es más para que practiquen todas las transformaciones, ¿sí? De hecho, el que haga esto queda un duro en gráficas, queda hecho un duro en transformaciones. Me lo inventé yo, ese punto me lo inventé yo, eso no está en ningún libro. Profe, una pregunta. Sí, Nosotros después de este curso, ¿qué otro vemos de matemáticas? miren, ¿ustedes qué matemáticas van a ver? Ustedes lo primero que van a ver es este que se llama Introducción al Análisis Matemático. ¿Sí? Introducción al Análisis Matemático. Entonces, en este curso casi que uno llega hasta el tema de derivadas, que es el que voy a empezar hoy. O sea, aquí les enseñan a ustedes lo que se llama el cálculo. Eso también recibe el nombre de cálculo diferencial. Y se ve en el primer semestre. Luego sigue un segundo, que es el que van a ver el otro semestre, que se llama aplicaciones del cálculo.
en donde van a ver el proceso contrario a diferenciar, que es integrar. Entonces también recibe el nombre de cálculo integral. Y esto fue en lo que se basó el concurso de integrales. Le poníamos integrales a los... Si vieron lo que uno le ponía a los muchachos, eran integrales. Y ellos las hacían. Lo que pasa es que para hacer una integral no hay un solo camino, hay muchos caminos para resolver la integral. Después de ver eso lo ven en segundo semestre. En tercer semestre, ven otro de esta misma línea, sigue lo que se llama el análisis vectorial. ¿Qué es el análisis vectorial? Para ver análisis vectorial hay que tener dos materias muy bien. Bueno, 3 materias. Hay que tener aplicación, hay que tener análisis matemático, introducción al análisis. O sea, esta materia es la unión. Esta materia es la unión de introducción. Y hay otra materia que deben tener muy clara. ¿Álgebra qué? Álgebra lineal. ¿Cuándo ven álgebra lineal? La ven con aplicaciones. Aquí sería bueno que inscribieran también álgebra lineal. O sea, en segundo semestre hay que ver 2 materias, aplicaciones y álgebra lineal. El vectorial haga de cuenta unir introducción con álgebra lineal. ¿Sí? Y esta se ve en tercer semestre. ¿Sí? Esta materia también recibe el nombre, aquí le llaman análisis vectorial en esta universidad, pero también se le llama el cálculo, se llama cálculo vectorial. Entonces ya podrán saber el nombre. Se llama cálculo vectorial, pues hay que ver buena álgebra lineal. En álgebra lineal se ven los vectores. 4. Después de esta, sigue una que se llama ecuaciones diferenciales. Esta es la materia que más se aplica en la ingeniería. Sí, esto de ecuaciones diferenciales. Porque se pueden, a partir de ciertos comportamientos que yo vea, planteo en términos de derivadas ecuaciones, las resuelvo y llego a modelos. Puedo plantear modelos físicos o modelos de cualquier cosa. Digamos, el movimiento parabólico, se puede llegar a las ecuaciones del movimiento parabólico con ecuaciones diferenciales. Todas las ecuaciones que tiene la física, casi que todas las ecuaciones que tiene la física, todas se pueden ver desde ecuaciones diferenciales. 5. Después de esto, bueno, esto lo ven en qué semestre, esto lo ven como en el cuarto semestre, ¿no? Y ya en quinto semestre, ven una materia que se llama métodos numéricos. Entonces, ¿qué es métodos numéricos? Lo que pasa es que uno a veces para resolver una ecuación puede usar ¿qué? Uno para resolver una ecuación puede usar un método gráfico, ¿sí? Puede usar un método analítico, ¿sí? Pero hay veces que estos métodos fallan o no son muy precisos y nos toca usar métodos numéricos. Un ejemplo para que se lleven una idea de qué son los métodos numéricos. Por ejemplo, a mí me dicen esto. Tengo seno de x. Tengo la gráfica de y igual a seno de x. Ahí está. Y se me da por dibujar también la gráfica de y igual a x al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? ¿En dónde se cortaron las dos? ¿En dónde se cortaron las dos gráficas? Miren en dónde se cortaron. Se cortaron ahí. Entonces, ¿cuál es la solución de esa ecuación? Se las voy a pegar acá. Profe, ¿y en cero no?
Sí, en cero hay una solución, muy bien, pero hay otra. Hay otra, ¿no? En cero y hay otra. Muy bien. ¿Sí? O sea, yo quiero mirar en dónde se intersectan las dos, ¿no? Esta es y igual a seno de x, y la negra, y esta de acá es y igual a x al cuadrado. O sea que yo quiero mirar cuándo el seno de x es igual a x al cuadrado. ¿Ustedes cómo procederían para resolver esa ecuación? Miren que gráficamente uno se da cuenta que en dónde se cortaron. Se cortaron como por acá, ¿cierto? Miren. O sea que una solución al parecer es que, bueno, miren la coordenada del punto, 0, ¿qué? 88. Este punto de acá, se cortaron acá en un punto, ¿cierto? Que es 0,88. Pero vaya usted y haga un procedimiento para llegar a que es 0,88. O sea, acá dimos la solución, pero de una forma que encontramos la solución, pero ¿cómo? Gráfica, sí. Llega así. Gráficamente, pero esto no es preciso. Pero vayan y hagan un proceso acá. ¿Se les ocurre algo? A mí no se me ocurre nada. Realmente no hay un método no hay un método para resolver esto, o sea, no hay un método analítico, no hay un método analítico. Entonces, ahí es donde entran en juego los métodos numéricos. Los métodos numéricos son procesos acá iterativos, son procesos iterativos. Hay unas fórmulas acá iterativas. Por ejemplo, hay una que se llama el método de Newton-Raphson. Esto es igual a cero y hay muchos métodos para resolver esto. Es igual a cero y entonces esto se resuelve con muchos métodos. Hay un método que se llama el método, para los que quieren averiguar, hay un método que se llama el método de bisección. Hay un método, por ejemplo, que se llama el método, todos esos son métodos numéricos. Otro que se llama el método bisección, el método de la secante, bueno, no me acuerdo. Otro que se llama el método de Newton, el método de Newton-Raphson. Newton-Raphson. Y bueno, y así, en fin, hay muchos métodos numéricos. Entonces son procesos que, o sea, como que usted coge lo que le dio, lo que le dio, vuelve y lo usa para el siguiente, son procesos iterativos, ¿sí? En donde usted coge el anterior, el siguiente, con ese haya otro siguiente y cada vez va perfeccionando más, se va aproximando más a la solución. Entonces eso se llaman los métodos numéricos. En la universidad hay un profesor que lo dicta todo desde Excel, ¿sí? Hace todos estos métodos numéricos en Excel, un profe. Pero nosotros como grupo de Python estamos proponiendo que el curso de métodos numéricos no se dicte desde Excel, sino que se dicte con Python, ya que tienen que programar. Estos métodos se pueden programar. El método de bisección, el método de la secante, el método de Newton-Raphson se puede programar en Python. Miren, uno puede decir método de bisección. Miren, en Python. Y seguro ya alguien ya lo hizo. Y ahí está. Miren en Python. Miren el código. Todo este sería el código. Mírenlo. Este sería el código. Esta es la programación del método. Miren. ¿Ya? ¿Ya se llevan un panorama más general? Sí. Entonces a ustedes les falta todavía que les salgan muchas ampollas en los dedos haciendo, ustedes apenas van aquí. Después tienen que ver luego este y luego este. ¿Vale?
Ya, creo que me extendí un poco. Pero bueno, sigamos entonces con el tema de derivada, ¿les parece? Muchachos, ¿me escuchan? ¿O se me fue el sonido? No, señor, sí lo Sí, escuchamos. señor. Ah, bueno. Entonces eso es, ahí les di como un panorama de todo. Bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Será que me alcanza aquí el espacio? No, mejor cojamos una hoja nueva. Veamos el tema de derivadas, ¿sí? Derivadas. Bueno, ¿cómo empiezo este tema? ¿Qué entienden ustedes por derivada? ¿Qué les han dicho que es la derivada? ¿En el colegio no les han dicho nada? ¿De qué es la derivada? ¿Es una pendiente? Una pendiente ¿de qué? De una recta tangente a una curva. Sí, es la pendiente de la recta tangente a la curva. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué es la derivada? Entonces la definen como la pendiente de la recta tangente a la curva. Muy bien. Entonces, pero ¿cómo se llegó a la derivada? Entonces, miremoslo aquí. Vamos a hacer esto. Se llegó a la derivada por medio de un límite. Se los voy a explicar acá. Este es el eje X, acá tengo el eje Y. Eje X, eje Y. Supongamos que acá tengo la gráfica de una función. Ahí tengo la gráfica de una función. Voy a tomar un punto por acá, digamos, voy a tomar este punto de acá. Un punto por acá y voy a tomar un punto por acá. Este punto tiene coordenadas, bueno, una coordenada en X, una coordenada en Y, una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, aquí este lo voy a llamar X, ¿sí? Y acá este lo voy a llamar, como esta es la función que Y igual a f de X, ¿cierto? Entonces la imagen de este punto aquí va a ser f de X, ¿sí? Y ahora miren lo que voy a hacer. Me voy a alejar acá, me voy a alejar aquí una distancia, me voy a alejar aquí una distancia que la voy a llamar h. Entonces este punto de acá va a ser el punto x más ¿qué? Más h. Y la imagen de este punto es f de x más h. ¿Hasta ahí vamos? F de x más h. Voy a trazar una recta. Voy a trazar una recta que pase por estos dos puntos. Esta recta, ¿sí? Y esta recta la vamos a llamar la recta, esta se va a llamar una recta secante, ¿ok? ¿Por qué se llama secante? Porque es una recta que está cortando a la función, a la gráfica de la función la está cortando en dos puntos. Se le llama secante, ¿sí? Pues bueno, eso viene desde la circunferencia, ¿no?
Acuérdense que la circunferencia, la recta que corta en dos puntos se le llama la que, la secante, ¿no? La que corta solamente en un punto se le llama la que, la tangente. El segmento que va de un punto a otro punto en la recta secante, esta se le llama una cuerda. Sí, bueno, y así, en fin. Entonces de ahí sale lo de secante, ¿no? Suprimir, listo. Esta es la recta secante. Bien, ahora miren lo que vamos a hacer. Hallamos la pendiente de esa recta secante. ¿Cómo hallamos la pendiente de esa recta secante? Pues como ustedes vieron función lineal, pues es la división de esta distancia, ¿cierto? ¿Entre qué? De esa distancia entre esta, ¿cierto? Pero la distancia morada la podemos ver aquí, miren. Y la distancia de esa roja la pueden ver acá. Entonces, a ver, alguien que me diga cuánto es esta distancia. Esta distancia de aquí a acá. Sería f de x más h más f de x. Sería f de qué? F de x más h más f de x. Sí, señor. Seguro que es más f de x. Ya me hizo dudar. No, no, porque se está restando. O sea, para coger la diferencia. Alguien está queriendo hablar, pero se le corta con el micrófono. Esto es, este punto es 0, digamos, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5. ¿Qué distancia hay entre 2 y 5? ¿Cuál es la distancia entre 2 y 5? 3. 3, muy bien. ¿Qué operación haces para que te dé 3? Restando. Restas, muy bien. Al mayor le restas el qué? El menor. ¿Sí o no? Entonces eso es lo mismo que yo quiero hacer acá. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia que hay entre f de x más h y f de x? Pues es f de x más h menos qué? Menos f de x. Menos el f de x, muy bien. De la misma forma acá, ¿cuál es la distancia que hay entre x y x más h? X más h menos x. ¿Y cuánto es x más h menos x? Estos dos H. se cancela h, lo que habíamos dicho que era esta distancia, miren h. Acá ya la tenía. ¿Sí o no? Entonces, la pendiente de esa recta secante, miren, la pendiente de la recta secante, ¿cómo la puedo escribir? Es f de qué? De x más h menos el f de x, todo esto dividido entre qué? Entre h. ¿Estamos de acuerdo que es la pendiente de la recta secante o hay alguna objeción? ¿Alguna objeción, muchachos? No, señor. No, pues ahí Muy vería que bien. está bien. ¿Qué? Ahí yo vería que es lógico el planteamiento de la pendiente. Listo, muy bien. Entonces miren esto. Pero Newton y Leibniz, que fueron los que descubrieron este cálculo del tiempo, uno tenía, bueno, realmente algunos libros dicen que no saben quién fue el que se le ocurrió la idea, ¿sí? Total es que entre ellos dos se mandaban cartas. Ellos salieron de pelea porque pensaron que uno le había robado la idea al otro. Newton no le volvió a hablar a Leibniz, Leibniz no le volvió a hablar a Newton, Leibniz vivía en, en Alemania y eh, Newton vivía en Inglaterra. Los dos cortaron comunicación.
Pero una vez leí un artículo y dice que no, que lo que pasa es que Newton encontró el concepto de derivada porque él lo veía de una manera física, ¿sí? Él lo vio desde la física. Leibniz no lo vio desde la física, lo vio desde la geometría. O sea, Leibniz tenía un punto de vista geométrico, Newton tenía un punto de vista físico. Esa era toda la cosa. Se dice que esto llegó, o sea, este descubrimiento lo hicieron los dos al tiempo, ¿sí? Para la misma época, ¿sí? Pero fue por la necesidad de los problemas que habían en esa época de crear el cálculo, ¿sí? Entonces, Newton dijo esto, bueno, Leibniz, como quieran, cualquiera de los dos. Ellos dijeron, no, pero yo no quiero la pendiente de esa recta. Ellos dijeron, no, nosotros no queremos la pendiente de esa recta, nosotros queremos es la pendiente de una recta de esta que pasa por acá. ¿Sí? De esta de acá. Miren, ¿qué estoy haciendo? Luego dijeron, no, no queremos la pendiente de esta, queremos la pendiente de esta. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Que se cante por acá. Luego, no, no, yo no quiero la pendiente de esta, yo quiero la pendiente de una que pase por acá. Que sea, digamos, secante por acá. Con el punto inicial y este. ¿Qué está ocurriendo? A ver. ¿Qué está ocurriendo con este puntico? ¿Ya se lo pillaron? Miren, la imagen de este, mírenla acá. La imagen de este, mírenla por acá. La imagen de esta, mírenla por acá. ¿Qué está ocurriendo? Está acercando X. Bueno, ¿qué está ocurriendo con la distancia h? ¿Qué está ocurriendo con la distancia h, muchachos? Se reduce. O sea, está tendiendo a ser ¿qué? La distancia h está ¿Cero? tendiendo a ser cero. ¿Sí? La distancia h está tendiendo a ser cero. La distancia h está tendiendo a ser cero. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Entonces, Newton quería entonces, Newton y Leibniz, ¿no? Ellos querían era la pendiente de la recta que, de esta recta que tocaba solo aquí en un punto de la gráfica. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente. O sea, ellos querían esto. La pendiente de la ¿qué? De la tangente. Entonces, ¿cómo se llega a la pendiente de la tangente? Entonces, se llega a la pendiente de la tangente, pues haciendo el límite, miren, porque era importante ver primero el límite. El límite cuando la distancia h, el límite cuando la distancia h tendía a ser cero. ¿De qué? De la pendiente de la secante, o sea, de f de x más h menos f de x sobre h. Esto era. ¿Sí? Y esto que está acá, muchachos, es lo que Newton escribió como f' de x. Miren, así la escribió ¿qué? Newton. Bueno, realmente así no la escribió Newton. Newton realmente lo que hacía era ponerle arriba una bolita. En algunos libros viejos todavía siguen poniendo esa bolita, pero eso ya ha pasado de moda y ya se le pones una rayita. Esa es la de Newton. Leibniz, como su interpretación era geométrica, no la escribió así. Leibniz dijo, no,
pues esto yo lo voy a llamar, él llamó a esta distancia de acá, como era la pendiente de esta recta, él llamó a esto, a esta parte la llamó de y a esta la llamó de X, muy parecido a delta X, delta Y. ¿Se acuerdan cuando les expliqué la pendiente de la recta? Entonces, como es un dy sobre un dx, un diferencial, ¿alguien activó la cámara? Entonces esto lo escribió Leibniz como dy sobre dx. Y esta fue la notación de Leibniz. Adivinen cuál es la mejor de todas, la de Newton o la de Leibniz. ¿Cuál creen que fue la mejor? La de Leibniz. La mejor fue la de Leibniz, porque con esta notación es que podemos hacer ecuaciones diferenciales. O sea, aquí esto va unido a esto. El curso de ecuaciones diferenciales, casi todo hay que escribirlo como dy de x. Todo es con dy de x. ¿Sí? Bueno, y además porque este dy de x tienen un tratamiento algebraico. O sea, eso se les puede hacer álgebra a esos diferenciales. Y eso es lo que hace que el curso de ecuaciones diferenciales tome sentido. Pero bueno, eso lo van a ver después, tranquilos. No me afanen. Entonces, ¿ya me entendieron lo que dice acá? Más o menos el concepto de derivada. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo para revisarlo bien. 17. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo pequeñito. Un ejemplo. Entonces, supongamos que me dicen halle la derivada. Bueno, derivada no. Ojo ahí, eso se va a llamar la función derivada. Ya les digo que es la derivada. Halle la función derivada de f de x igual a x al cuadrado usando la definición. La definición es la de arriba. Usando la definición. Voy a correr esto un poquito acá. Control X, control V, lo voy a poner por acá. Entonces, esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, es lo que llamamos la definición. Es la definición de derivada. Bueno, realmente hay dos definiciones, pero quiero abordarlas desde esta. Derivada. Derivada. Esta es la definición de derivada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, como tenemos que aplicar la definición de derivada, ¿qué necesitamos? F de x ya lo tenemos, ¿cierto? F de x es igual a ¿qué? A x al cuadrado, ¿sí? Nos falta encontrar entonces qué es f de qué. Necesitamos el f de x más h. ¿Qué será el f de x más h? ¿Alguien me podría decir? Miren, si yo hago f de 1, pues es 1 al cuadrado. ¿Sí? Si yo hago f de 2, es 2 elevado al cuadrado. Sería Si x al hago cuadrado f, más h. ¿será? Si yo hago f de triangulito, es un triangulito elevado al cuadrado. X más h al cuadrado. Perfecto. Si yo hago f de un arbolito, es el arbolito elevado al cuadrado. O sea que f de x más h va a ser x más h todo elevado al cuadrado. Porque esto es una maquinita. Lo que ustedes pongan acá, ¿sí?
¿Qué está diciendo la máquina? Miren lo que dice la máquina. Ay, joder, madre. Miren lo que está diciendo la máquina. La máquina está diciendo, mire, lo que usted ponga aquí, se pone acá, se eleva al cuadrado. Entonces, si yo pongo un x más h, pues va a quedar x más h al cuadrado. ¿Listo? Entonces, como lo que yo quiero encontrar es la derivada, ¿cierto? Yo quiero encontrar f' de x. Yo quiero encontrar ese f' de x. Entonces, planteamos la definición. Entonces, será el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De f de x más h menos f de x. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre h. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? ¿De qué? ¿Cuánto es f de x más h? Pues va a ser x más h al cuadrado, ¿cierto? El f de x, ¿qué es? X al cuadrado. Y todo esto está dividido entre ¿qué? Entre h. ¿Vale? Entonces, seguimos acá. Esto me va a quedar límite cuando h tiende a 0 y desarrollamos esto que está acá, que es x más h al cuadrado. Esto es el primero al cuadrado, ¿cierto? O no, miren esto. Calculen ese límite, a ver cuánto les da ese límite. Calculen ese límite así como está ahí. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto da el límite del numerador? Cuando el h tiende a 0. Si esta h tiende a 0, ¿todo esto a dónde tiende? 0. No, todo esto, solo esto. Si el h tiende a 0, ¿todo esto a dónde tiende? Si el A h es muy... X ¿A x qué? ¿Elevado qué? al cuadrado. Y x al cuadrado menos x al cuadrado hace que todo esto tienda a ¿qué? 0. A A 0. 0. Aquí no hay problema, pero miren abajo. Cuando h tiende a 0, esto tiende a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que este Determinación. límite, eso, no voy a escribir 0 sobre 0 y ya. Si usted escribe 0 sobre 0, pues así mismo en un parcial, bueno, lástima que no haya un parcial. Así mismo en el parcial, pues se le pone un 0. Cuando uno le da 0 sobre 0, quiere decir que no es eso, entonces toca seguir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de usar ¿qué? Álgebra, ¿cierto? Entonces, por eso me toca aquí resolver este cuadrado. Entonces, esto es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Ojo, no es x al cuadrado más h al cuadrado. Si usted pensó en eso, quiere decir que está grave en álgebra. Más h al cuadrado menos x al cuadrado. Todo dividido entre h. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que esta x al cuadrado con esta se cancelan, ¿cierto? Y entonces nos va a quedar, este es igual a ¿qué? Al límite cuando x, ay, no, María, aquí la embarré, se me convirtió la h en una x. Límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? 2xh más h al cuadrado. Toda esta cosa dividida entre h. ¿Y ahora qué podemos hacer? Factor común arriba para simplificar h's. Factor común, muy bien. Es que ni siquiera hemos factorizado, ¿no? Entonces saca un factor común arriba, miren. Me queda 2x más h. Y toda esta cosa nos va a quedar dividida entre ¿qué? Entre h. Y acá, entonces esta h con esta h se simplifican, ¿cierto? Y esto entonces nos queda ¿qué? Entonces aquí nos queda el límite cuando h tiende ¿qué? A 0 de 2x más h. Y aquí cuando la h tiende a 0, entonces ¿qué nos da? Si la h tiende a 0, ¿qué nos da? Acuérdense que lo que yo estaba calculando aquí era ¿qué? F' de ¿qué?
f' de x, f' de x, f' de x, bueno, en fin, f' de x. ¿Y cuánto nos dio esto? ¿Cuánto es el límite cuando h tiende a 0? 2x. 2x, ahí sería 2x, que el 0 muy pues bien. no es O sea nada. que la- 2x o más la sea, constante, 2x más qué, más la constante. A pero 0, la constante ¿cuánto es? El 0. h está tendiendo a ser muy pequeñito, por lo tanto esto solo te va a dar el 2x. ¿Sí? Y ustedes dirán, ah, sí, qué chévere, llegó a 2x, ¿y eso qué? Bueno, ¿alguien podría darse cuenta qué fue lo que pasó? O sea, llegamos a que la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien ya se pilló qué fue lo que pasó? Que siendo fx igual a x al cuadrado, tomó el exponente de x, lo multiplicó a la x y le restó 1 al exponente. Muy bien. Uno dice, ay, parece que este 2 como que viene aquí, baja, y como que al 2 se le resta 1. Pues eso mismo también pensó Newton, pero no estaba seguro. Hasta que no hizo x al cubo, hasta que no hizo x a la 4, hasta que no hizo x a la 5, y se dio cuenta que tenía que demostrar que la derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. Eso es un teorema. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Lo más importante es saber la interpretación de esto, muchachos. Eso es lo más importante. Sí, sabemos que la derivada de x al cuadrado es 2x, pero ¿cuál es la interpretación que tiene esto? ¿Sí? Miremos aquí la interpretación. La interpretación es lo siguiente. Mire, supongamos, vamos a colocar aquí la derivada, pero vamos a ver aquí su interpretación geométrica, ¿sí? Miren esto. Voy a coger aquí, otra vez voy a volver a GeoGebra. Voy a borrar esto, borremos esto, borremos esto, borrar esto, borrar esto, borrar, borrar, borrar. Listo. Entonces, ay, madre, ¿qué pasó? Ah, me va a tocar poner más bien uno nuevo. Ya. Y lo voy a arreglar, pongámosle negrita a esto, el eje que quede en negrita y las letras en negrita. Ya. Ustedes aquí van a salir unos duros con GeoGebra. Listo. Miren lo que voy a hacer. Voy a dibujar la gráfica de la función, ¿no? Y igual a x al cuadrado. Esta es la gráfica de y igual a x al cuadrado. Le voy a poner un estilo más gruesecito, miren. Listo. Ahí está, ¿sí? Voy a escoger varios puntos de acá. Miren, voy a escoger este punto. Voy a escoger este punto, voy a escoger este punto. Voy a escoger este punto. Voy a escoger este punto de acá. Cuando el 2 es 4, voy a escoger este punto. Voy a escoger este punto. Y voy a escoger este punto. Ah, no, ya lo tenía, ¿cierto? Bueno. C. Coger este. D. Y este. E. Listo. A, B, C, D. Listo. Todos esos puntos. ¿Listo? Si quieren para que los vean mejor, los vamos a poner en un color interesante.
rojo, listo. Y para no tener que hacer todo eso con cada uno, voy a copiar el estilo visual de este y se los voy a poner a todos. Listo, hasta ahí vamos. Y ahora miren lo que voy a hacer. Voy a trazar una recta tangente a esta curva por este punto. ¿Sí? Voy a ponerle a esta un color más varonil. Coloquémosle este. También voy a coger una recta tangente y la voy a trazar a esta curva por aquí. Y le vamos a poner también un color más varonil a esta recta. Démosle por ahí este. También voy a trazar una recta tangente por acá a esta curva. Sino que no se alcanza a ver. No, coloquémosle. Ahí está para que la vean. Y otra recta tangente a esta curva que pase por acá. Y coloquémosle color azul. Y otra recta tangente. Coloquémosle un color listo, y esta escala la voy a cambiar 1 a 2. Y el eje X con una graduación con una distancia de 1. Listo. Menor a mayor, listo. Ahí está. ¿Sí? Y el eje Y también con una distancia de 1. Listo. Se los voy a dejar acá. Ahí está. Y entonces miren lo que vamos a hacer. Ahí gráficamente, ¿será que ustedes gráficamente podrían determinar cuál es la pendiente de esta recta? Miren, esta recta es tangente aquí en el punto 2, ¿qué? 2, 4, ¿cierto? En el punto 2, 4. Esta de acá, esta es tangente en el punto 1,1, ¿sí o no? En el punto 1,1. Esta es tangente en el punto ¿qué? Esta es tangente en el punto menos 2, en el punto menos 2, 4. ¿Sí o no? Esta es tangente en el punto menos 1, ¿qué? Menos 1, 1, bueno, y así. ¿Sí o no? Entonces, ¿será que alguien podría encontrar la pendiente de esta? De la roja que está pasando por acá.
O sea, encontremos la pendiente de esta, de la roja, encontremos la pendiente de la morada, encontremos la pendiente de la verde, encontremos la pendiente del azul, encontremos la pendiente de esta naranja. ¿Se le ocurre alguna idea? ¿Alguna idea que se les ocurra? A ver, traten de pensar la pendiente de la primera, de esta roja. ¿Cómo lo harían ahí desde la gráfica? Y con lo que saben de función lineal, ¿cómo encontramos la pendiente de esto? Con la fórmula de la pendiente tomando 2 puntos, ¿Tomando qué puntos? sería 1,0 y 2,4. Y 2,4, muy bien. ¿Y cuánto te da esa pendiente tomando estos dos? Pues es la división de esta distancia, ¿cierto? Sería la división de esta distancia entre esta. ¿Y cuánto te da, mi lady? Ya te digo, profe. ¿Sí? Alguien que ayude a mi lady. Es la división de esta distancia entre esta. ¿Cuánto es eso? ¿Es? ¿Cuánto? A mí me dio 2, profe. A mí me dio 2, profe, la pendiente de la roja. ¿De la roja? Sí, profe. La pendiente de la roja. Entonces la pendiente de la roja sería, bueno, según los cálculos, si uno hace los cálculos, entonces sería esta distancia que mide ¿cuánto? 4 sobre esta distancia que mide 1. ¿Te dio 2? Sí, profe. ¿Por qué 2? Mira, esta distancia es 4. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo que esta distancia es 4 porque es esta misma de aquí a acá. De pronto fue porque dividiste entre 2, cuando esta distancia es la distancia que hay entre 1 y 2, que es 1. Es que yo lo que hice fue tomar la Y2 con la Y1, restarlas y luego ponerlas a dividir con X2 y ¿Qué? menos X1, o sea, la fórmula. Revisa los cálculos. ¿Cuánto te da? ¿Te sigue dando 2? Sí, profe, ya me dio 4. Aló, ¿cuánto te dio, mi lady? Sí, profe, sí me dio 4. La había hecho mal. 4, ¿cierto? Muy bien. Listo, estaba esperando a ver si te convencías. Ahora, la morada. ¿Alguien ya encontró la de la pendiente de la morada? Este punto se ve como un punto claro, ¿no? Miren. Ese es el punto 3,5, ¿sí o no? Y este es el punto 1,1.
Sería la división de este entre este. A ver, alguien que me ayude. Es así a 2, profe. Muy bien, porque es la distancia de este, es esta, entre esta, ¿no? Entonces esta es 2 y esta sería 5 menos 1, 4. Y 4 dividido entre 2 da 2. Muy bien. Esta sí da 2. Listo. ¿Cuál será la pendiente de la verde? A ver. ¿De cuál, Pues profe? no tiene pendiente porque es una constante. ¿No tiene pendiente? O bueno, sería 0 porque es constante, ¿no? Sería 0. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuál sería la pendiente del azul? ¿Alguien ya la encontró? También sería 4. La azul, la azul. Este punto se ve claro. Este punto acá es un 3 y acá es un 5. O sea que sería esta distancia entre esta. ¿Cuánto da? ¿Mm? Muy bien, porque es decreciente. No, menos 4 no es. Menos 4 no es. Porque menos 4 no están dividiendo bien. El azul. Ahora hagan la azul y hagan la naranja y me cuentan. Voy a darles un minuto. ¿Listo ya? ¿Llegaron a una conclusión? ¿Cuánto es? La azul es -2 y la naranja es -4. Perfecto, el azul es menos 2 y la naranja va a ser menos 4. Listo. Ahora quiero saber, vamos a ver qué tan pilos son ustedes. La gráfica de la función original de la negra es f de x igual a x al cuadrado. Y nosotros, haciendo lo que hicieron Newton, encontramos la función derivada. ¿Cuánto nos dio la función derivada? Que se le pone una flecha, una rayita acá. Bueno, se le puede escribir así, con una rayita acá, o se puede simplemente escribir que hicimos de y. Ahí estoy usando las dos notaciones, la del señor Leibniz y la del señor Newton. De y de x, ¿cuánto es? 2x. ¿Sí o no? Entonces, este es el punto que 1,1, este es el punto 2,4, este es el punto menos 1,1, este es el punto menos 2,4. ¿Sí? Entonces, alguien que me diga qué relación hay entre esas pendientes, qué relación hay entre esas pendientes que están acá. 0, esta es que menos 2 de azul y esta naranja, menos 4 y este 2x. ¿Alguien lo encontró? ¿Sería como el exponente? Que tomaron los valores de x y los multiplicaron por el 2.
Profe, si está hablando, está en silencio. ¿Aló, me escuchan, muchachos? Sí, profe. Ahora sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, ahora sí. ¿Qué fue lo que dijo mi lady? ¿Qué dijiste, mi lady? Que esa, bueno, el 2x que estaba ahí, de la derivada, la multiplicaban, bueno, el x tomaba el valor que se tomaba, pues, en la, en la x, ¿sí me hago entender? O sea, por ejemplo, ¿Ustedes escuchan, muchachos, ello? Si escuchamos, profe. Sí, sí, escuchamos. ¿Sí escucharon a mi lady? Yo no la escuché. ¿Qué Sí, fue lo que dijo? señor. Yo entendí que hay un valor de X y, sí, bueno, profe. Entonces, ese 2x, bueno, la x se reemplazaba con el valor o el punto, un punto en la recta que estuviera en x. Se reemplaza por el punto, pero si el punto tienes un 2 y un 4, ¿qué significa reemplazar la X por el punto? Por un Si punto acá en tengo x. 2. ¿Alguno ya se pilló? Aló, aló. sí, o Sí, sea, buenas. yo Se creería que reemplaza. el ¿Me 2,4 tomarlo como X1 y el -1,1 como X2. Entonces, ah, sí, o sea, de ahí tomar los valores Aló. de X y Y para hallarla. Ah, no, pero igual, o sea, ahí está la pendiente. ¿Están hablando? Profe, Muchachos. Aló, ¿están hablando? No estamos hablando. Entonces, profe. yo los escucho. ¿Sí nos está escuchando, profe? Sí, yo los escucho, pero yo no sé, por ahí se les entrecorta, yo no sé qué es lo que pasa. Pues yo digo Quiero- que son tomar los valores de X y los Ujú. reemplazan en la F' Muy bien. y da la Entonces, miren, pendiente. la pendiente de este, ¿porque es 4? Porque se cogió este 2 y se reemplazó aquí en esta X, 2 por 2, 4. Ahora miremos la otra. La pendiente de la morada, ¿por qué es 2? Porque se reemplazó el valor de X, que es 1 aquí, 2 por 1 da 2. Ahora vámonos acá. ¿Por qué la recta tangente aquí por este punto? Miren, esta que puse verde, miren, que no se alcanza a ver que es esta. ¿Por qué la pendiente de esta es 0? Porque ella es tangente en el punto que, en este punto que tiene coordenada 0,0. Cuando yo reemplace la X acá, que es 0, 2 por 0, pues me da 0. Ahora miremos la azul, ¿sí? Cuando yo reemplazo el -1 acá, pues me queda 2 por -1, -2. Ahora miremos Eso era lo la que yo amarilla. estaba diciendo. Cuando yo reemplazo la X, ¿por qué? Por -2, 2 por -2 da -4, que es su pendiente. Entonces, ¿cuál es la conclusión a todo esto? ¿Sí? Eso es lo que se llama la derivada. O sea, la derivada, muchachos, es la pendiente de la recta tangente. Ojo ahí, la derivada es este número. Este número es lo que se llama la derivada.
Ojo, cuando usted hace esto, no está hallando la derivada, está hallando la función que esto que está acá recibe el nombre de función derivada. No es la derivada. Porque si la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces la derivada como tal sería este número que está acá, que me está dando. ¿Sí? Y así es como hallo la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? O sea, la pendiente de la recta tangente, o sea, acá sería, ¿qué es la derivada? Empezamos la clase diciendo, por allá un muchacho dijo, no, es que la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? De la recta tangente. ¿Cierto? Así empezamos la clase. Entonces, si la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces si yo tengo aquí una función, eje Y, eje X, eje X, esto es mi X, este es mi Y, por acá digamos tengo una función, ¿sí? Este punto de acá tendrá unas coordenadas, este punto tendrá unas coordenadas, miren. Esto será ¿qué? Esto es A, esto es F de A, ¿sí o no? Y esto que está aquí en azul es Y igual a F de X, ¿sí? Una recta tangente sería esto. Una recta tangente sería esta, ¿cierto? ¿Sí? Y si yo quiero hallar la pendiente de esa recta tangente, entonces ¿yo qué debo hacer? La pendiente de la recta tangente, entonces es igual a ¿qué? A encontrar la derivada de la función y reemplazar las X, ¿por qué? Por este número que está acá, por A. O sea, es en la derivada reemplazar las X por A. Y esto es lo que llamamos la derivada. Esto sí es la derivada, es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí les quedó claro, muchachos, el concepto de derivada? ¿Ya mejor? Bueno, Sí, señor. entonces, a uno le pueden poner también un ejercicio como el siguiente. Le pueden poner un ejercicio como el siguiente. Le dicen a uno, hallar la ecuación de la recta tangente, ¿sí? ¿Sí? Hallar la ecuación de la recta tangente, tangente a f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? En el punto, no, le dicen a uno así, no en el punto, sino que le dicen a uno en x igual a 2. En x igual a 2. Entonces uno como halla la ecuación, ojo que me están preguntando es por qué. Ojo ahí que la pregunta es hallar la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente. Entonces uno, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, pues primer paso toca tener es una función, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tener la función a la que le vamos a hallar la recta tangente, que es f de x igual a x ¿qué? Al cuadrado, ¿cierto? Lo siguiente, ¿cuál es? Si quiero hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces, lo siguiente es encontrar su ¿qué? ¿Qué necesito para hallar la ecuación? Primero la pendiente, ¿no? Entonces hay que hallar la ¿qué? Nos toca hallar primero la función ¿qué? La función derivada, ¿sí o no? Bien, entonces la función derivada, ¿cuál es? Pues ya la calculamos, ¿no? Con la definición. ¿Cuál es? Es 2x. Luego, ¿qué hacemos?
Luego de hallar la función derivada, hallamos la que. La pendiente, ¿sí? De la recta que. Tangente. ¿Cómo la hallamos? Entonces, la pendiente de la recta tangente, pues, ¿qué va a hacer? Es reemplazar en la derivada, ¿cierto? ¿En dónde es que nos piden la pendiente de la recta tangente? En x igual a ¿qué? Noten que nos lo piden en x igual a 2. Como nos lo piden en x igual a 2, ¿cuál será el y? A ver, ¿cómo hallamos el y? Reemplazando ¿Cómo la hallamos el y? derivada, Tengo el 2, ¿cómo hallo el y? reemplazando la O derivada sea, sería ¿cómo hallamos 2 ese por puntico de acá? 2, Mire, 4. nos lo pidieron en x igual a 2. ¿Cómo hallamos el y acá, que sería 4? Pues Profe, reemplazamos la x por reemplazando. ¿qué? Por 2, ¿no? Entonces esto sería 2 elevado al cuadrado. ¿Vamos bien? Y eso es igual a ¿cuánto? A 4. O sea que estamos hallando la pendiente de la recta tangente en el Vaya. punto 2, ¿qué? 2,4, ¿sí o no? Entonces, reemplazo aquí esto por 2. Y al reemplazar por 2, ¿qué me da? Esto es igual a ¿qué? A 2 por 2, o sea que la pendiente nos da ¿cuánto? 4. ¿Vamos bien? Profe, Y una cosita. ahora aquí sí vamos a encontrar la ¿qué? La ecuación de la recta ¿qué? Profe, se le volvió a De la ir el recta sonido. tangente. ¿Sí? La ecuación de la recta tangente. ¿Y cómo hacemos para encontrar la ecuación de la recta tangente? La ecuación de la recta tangente, ¿cuál es? Es y es igual a m, ¿cierto? Por x. ¿Alguien me está escribiendo? ¿Profe? Sí, profe ¿Qué Adrián. pasó, Adrián? ¿Se me fue el sonido? Profe, una cosa, ¿será que puede Profe, ser ¿nos un... escucha? Profe, Profe, ¿está ahí? ¿Nos Se le debe oye? haber ido el sonido otra vez. ¿y por qué es? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, Sí, ¿usted nos escucha a nosotros? Sí, yo los pero usted escucho. Es que nos dejó de escuchar un momento. Sí, oiga, profe, una cosa, ¿será que puede subir un momentico para tomar un pantallazo desde el principio del ejercicio, por favor? Un Ahí. poquito más. Ahí, ahí. No, eso, bueno, eso también. Déjeme le tomo pantallazo, eso y un poquito más abajo. ¿Ya? Sí, puede ir bajando un poquito, por favor. Eso ahí, eso. Un momentico. ¿Y aquí? Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces la ecuación de la recta tangente es x. Sí, usamos la ecuación de la recta punto pendiente, ¿no? Aquí uno reemplaza un punto, ¿cierto? Y la pendiente. Entonces, como nosotros sabemos que la recta tangente, sí, o sea, yo quiero lo que estamos solucionando es un problema, lo que queremos es esto. Devolvámonos otra vez, quitemos este punto, no. Este punto lo dejo, este lo quito ya, mire. Lo que queremos es hallar la ecuación de la recta tangente en este punto, ¿no? Entonces este punto es 2,4. Este punto va a pertenecer a la función y también a la recta que es tangente acá. ¿Sí o no? Entonces me sirve el punto 2,4. O sea, ya sabemos, usamos la ecuación punto pendiente, pero ya sabemos que m, la ecuación la pendiente de esa recta es m. Y el punto por donde va a pasar, ¿sí? ¿El punto cuál va a ser? Pues el mismo punto 2,4. O sea, este que encontramos acá, mire. 2,4. O sea, este va a ser el x sub 0 porque la recta debe ser tangente por este punto. Este es el x sub 0 y este va a ser el y sub 0.
Entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos quedaría y es igual a 4 por x menos 2, ¿sí o no? Más 4. Y acá usamos la propiedad que. Y acá usamos la propiedad distributiva. Entonces, ¿qué nos queda? Y es igual a ¿qué? A 4x menos ¿qué? Menos 8 más 4. Y entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Y es igual a 4x. ¿Y cuánto es menos 8 más 4? Menos 4, ¿cierto? Y cuando yo pongo aquí 4x menos 4, miren. Y igual a 4x menos 4. Miren que la ecuación efectivamente la recta es que es tangente. ¿Listo? Bueno, si quieren voy a correr un poquito. Ahí está. ¿Sí? Este es el eje, ese es el eje Y. Este es el eje Y. Y este es el eje X. El eje X y el eje Y. ¿Bien? Listo, y noten que me dio tangente. Y esta sería la ecuación. Esta recta que está acá, su ecuación es Y igual a ¿qué? A 4x menos 4. ¿Sí? Y la gráfica que está acá, y esta es la gráfica de Y igual a X ¿qué? Al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Sí está ahí bien, muchachos? Entonces, miren, háganse este Sí, ejercicio señor. para final. Háganse este ejercicio. A ver, el primero que lo haga le damos punto. ¿Qué función le ponemos? Esta. F de X igual a ¿qué? Con todos los pasos, ¿no? Hallar la ecuación de la recta ¿qué? De la recta tangente a la función f de x igual a raíz de x en el punto, no, en el punto no, en x igual a 1. Con todos los pasos. Tienen que encontrarme la derivada con la definición y encontrarme luego la ecuación de la recta tangente. ¿Y quién lo hace? Voy a dar 4 minutos, si no yo lo hago.
Profe, una pregunta. Cuando uno va a hallar la función usando la definición, ¿el que siempre va a tender va a ser la h? ¿O también puede tender la x? Hay una definición que se puede con la X, pero la que yo abordo en esta parte es con la H. Entonces siempre va a Pero tender con la h. es, digamos que sí, para esta definición que les di, sí, Ah, ok. pero hay una definición que se puede hacer con la X, Ah, listo, profe. ¿sí? Sí, sí, sí. Pero esta sí, es con la H, siempre la H, para esta definición. Es que no me gusta decir la palabra siempre. Los matemáticos le tienen miedo a la palabra siempre, a decir siempre va a pasar eso. ¿Qué tal que haya un caso que no? Bueno, le voy a hacer yo. ¿Alguien llegó a la derivada? Casi, profe, pero todavía no. Bueno, le voy a hacer entonces porque no tenemos tiempo, ¿sí? A la derivada sí llegué, profe. ¿Cuánto te dio la derivada? 1 medio de x a la menos 1 medio. ¿Y cómo le hiciste? ¿Con la definición? No, Ah, entonces no vale. ya sé. Entonces la derivada es que la derivada es el límite cuando h tiende ¿qué? A 0 de f de x ¿qué? Más h menos f de x. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre h. ¿Listo? Entonces, como yo quiero encontrar la derivada, entonces esto va a ser límite cuando h tiende a 0. ¿Cuál va a ser f de x más h si f de x es raíz de x? Pues esto va a ser la raíz de ¿qué? De x más h. Muy bien. Entonces aquí queda la raíz de x más h, ¿sí? Menos la raíz de x. Todo esto dividido entre ¿qué? Todo esto dividido entre h. ¿Hasta ahí vamos? Pero al calcular este límite, pues nuevamente pasa que esto está dando 0 sobre ¿qué? Sobre 0, pero acuérdese que uno no pone eso porque eso es una indeterminación. Entonces hay que calcularlo. Toca aplicar entonces álgebra. ¿Qué idea se le ocurre aquí? Del álgebra, ¿qué cree lo que se debe aplicar acá? Yo creo que tocaría elevar, bueno, hay el factor común, tal vez. O de pronto el conjugado. El conjugado, muy bien. Toca racionalizar. Acuérdense que se factoriza o se racionaliza. En este caso toca racionalizar, muy bien. Entonces aquí debo multiplicar por el conjugado que es raíz de x más h, raíz de x más h, más raíz de x, multiplico en el numerador por este y también multiplico en el denominador por este, por la raíz de x más h más raíz de x. ¿Sí? Entonces, noten que acá tengo a menos b y acá tengo el a más b. Entonces, ¿eso qué me va a dar? Eso es a cuadrado, ¿cierto? A cuadrado menos b cuadrado es lo que dice la identidad notable, ¿no? Entonces esto va a ser x más h, raíz de x más h, todo esto va a quedar elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos la raíz de x, todo esto elevado al cuadrado. Y en el denominador, ¿qué nos va a quedar?
Y en el denominador nos va a quedar que h, ¿por qué? Por la raíz de x más h más raíz de x, ¿sí o no? Y entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos queda el límite cuando h tiende a 0 de qué. Al llevar el cuadrado acá, acá me queda x más h menos x, todo esto dividido entre qué. Todo esto dividido entre h, ¿por qué? Por la raíz de x más h más raíz de x, ¿sí? ¿Y qué ocurre acá? Acá esta x con esta x se cancela, y entonces esto nos va a quedar, esto es igual al límite cuando qué, cuando h tiende a 0 de qué, de h, todo esto dividido entre qué, entre h, ¿por qué? Entre h por la raíz de x más h más raíz de x, ¿sí? ¿Y qué ocurre acá? Que esta h con esta h se simplifica, ¿sí? Ahí llega el paso de la simplificación, y me queda que esto es igual a qué, al límite cuando h tiende a 0 de qué, de 1 sobre qué, de 1 sobre qué, sobre la raíz de x más h más raíz de x, ¿sí o no? Y cuando h tiende a 0, ¿a dónde tiende esto? Si el h tiende a 0, calculemos este límite. Esto va a tender a qué? Toda esta parte, si el h tiende a 0, todo esto tiende a raíz de x. Y raíz de x más raíz de x, pues es 2 veces raíz de x. Entonces esta derivada dio 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Listo? Y ya con esto podemos hallar la pendiente de la recta que la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a 1 va a ser 1 sobre 2 y reemplazo la x por 1, o sea que va a ser la pendiente 1 medio. Y ya teniendo eso, pues hallamos la ecuación de la recta tangente. Pero esperen una cosa acá. Si me están pidiendo la derivada en el punto que, si me la piden en el punto x igual a 1, ¿qué será la y? Pues la y será la raíz de qué? De 1, que es 1. O sea que es en el punto 1,1, ¿sí o no? Entonces la ecuación de la recta tangente va a ser m por x menos x sub 0 más y sub 0. Entonces esto me va a quedar y es igual a 1 medio por x menos 1 más 1. ¿Y esto cómo nos queda? Nos queda y igual a 1 medio de x menos 1 medio más 1. ¿Y cuánto da 1 medio más 1? Menos 1 medio más 1, o 1 menos 1 medio. 1 menos la mitad, pues me va a dar la mitad. Y listo. Y miren que cuando uno grafica las dos cosas, si yo grafico acá y igual a raíz de s QRT, raíz de x, mírenla acá, ¿cierto? Mírenla ahí. ¿Y cuál fue la ecuación de la recta tangente? Me dio y igual a ¿qué? A 1 medio por x más 1 medio, ¿no? Y noten que es tangente en el punto que, en el 1,1. punto 1,1. ¿Listo? Sí, profe, ahí déjeme esa parte, por favor. Ah, sí. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿puede ver un momentico lo último que hizo en la operación, por favor? No la gráfica, sino cuando ya sacó lo de la ecuación de la recta tangente. Sí, pero ya como esto. Listo. Pero ya la subo.
Entonces, como ejercicios van a hacerse lo siguiente. Como ejercicios van a hacer esto. F de x igual a 1 sobre x en x, ojo, con la definición, ¿no? ¿Sí? Ecuación de la recta tangente, ¿no? Tienen que hallar la ecuación de la recta tangente. A un lado está la función y en el otro lado está el punto. Otra, miren, f de x igual a x al cubo, cuando x es igual a ¿qué? A 2. Otra, f de x igual a ¿qué? ¿Qué me invento? F de x igual a... ¿Qué nos inventamos por acá? Una función chévere. F de x igual a 1 sobre x, x al cubo, raíz, bueno, coloquemos esto. Raíz cúbica de x, cuando x es igual a 4. A 8. Ya, solamente esas tres, ¿vale? Y listo, muchachos. Esa también va para la carpeta, ¿no? Que se llama ecuación de la recta tangente, ese taller. No se demora en nada. ¿Alguien quería que se la dejara aquí? Sí. Sí, ¿Sí? profe, deme ¿Cómo? aquí, le tomo un pantallazo y ya. ¿Ya? ¿Ahí o más arriba? Más arriba, porfa. Eso, ahí, un poquito más abajo. Bueno, no tan arriba, más abajo, abajo, Ahí. por favor. Profe, una pregunta. Un poquito más. Donde estaba M tan igual. Eso ahí. Un poquito, bueno, ahí, de M tan abajo, para abajo, por favor. Eso ahí. Ya, ahí lo tomo pantallazo. Profe, una Presentar pregunta. ahorita los ejercicios. ¿Sí? ¿Usted nos va a dar otro taller? O sea, ¿hay talleres adicionales para la carpeta de grandes? Porque pues que ya estamos a una semana de acabar. Sí, yo también Pues, tengo la misma duda. O sea, los ejercicios que usted dejaban solamente, también van a. solamente lo que yo vaya dejando aquí en la clase, para no dejarles mucho. Por eso, profe, no va a bajar ningún otro taller largo. O sea, no va a bajar ningún Pues, taller de límites o de funciones largo. Porque no, ya yo estamos creería, haciendo estos ejercicios. no, yo creería que no. Ya lo Ah, listo, siguiente profe. sería mirar qué actividad les dejo para poner, para dar la nota final. ¿Sí? Listo. Sí, profe, porque ya nos está dando mucho trabajo. O sea, de pronto les dejo un taller y de ahí que escojan unos cuantos puntos para la evaluación final, ¿sí? ¿Vale? Pero no que lo hagan todo. Ok, profe. Bueno, profe, listo. Entonces ya que también tenía esa duda. Bueno, muchas gracias. Vale, juiciosos entonces. ¿Listo? Muchas Buena gracias, tarde. profe. Hasta luego. Chao, buena tarde para todos. Buenas Profe, tardes. gracias. Chao.